a Triple R, mi nombre es Juan Manuel y hoy vamos a hablar de la GSX S750. Esta es una moto naked tetracilíndrico que no tiene una competencia muy directa. Hoy por hoy la cilindrada de 750 centímetros cúbicos prácticamente no se utiliza, entonces si la vamos a comparar tenemos que compararla con Kawasaki en su Z900, que es la sucesión de la Z800, que por ahí era una cilindrada lógicamente más competitiva con la 750. Y con respecto a Yamaha tenemos la MT-09, que es de 900 centímetros cúbicos y de 3 cilindros, o sea que no solo la cilindrada es mayor, sino que la arquitectura del motor también es diferente. Si la comparamos con la 700, es el crossplane de 2 cilindros que nada tiene que ver con el comportamiento de un 4 cilindros, así que realmente es poco comparable directamente. No hay algo que sea de 4 cilindros, 750 centímetros cúbicos de las marcas japonesas de siempre que se pueda comparar. Ahora, ¿cuál es la gracia o la ventaja de esta moto con respecto por ahí al Z900 o al Yamaha MT-09? En Europa o en cualquier país del mundo civilizado es más económica, ¿no? Acá en Argentina la tenemos que pagar más de $25.000, billete, ¿no? Billete, que si me estás viendo de España, a nosotros los dólares no nos lo venden, estamos en una situación de crisis increíble en este país totalmente destruido. Tenemos que comprarlo en el mercado negro al doble de lo que realmente vale, o sea que si a vos esta moto en Europa te sale 9.000 y pico de euros, $10.000, a nosotros nos saldría $50.000. Y probablemente diga, bueno, pero en Argentina capaz que tienen un sueldo mínimo de $10.000, no. Si no me equivoco, anda en 200 y pico de dólares al dólar que nosotros conseguimos. Así que está complicada la cuestión. Y hablando justamente de la comparativa de precios, esta moto ahora empezó a venir a Argentina, pero curiosamente Kawasaki, la Z900, la tiene a $25.000, pero es el dólar Kawasaki que convertido, que no es ni el dólar oficial ni el dólar alternativo. Así que termina saliendo algo de $21.000 y pico. Termina siendo consistentemente más barata que esta. Así que realmente en Argentina no tiene ningún tipo de sentido esta moto, a menos que sea un apasionado de Suzuki y que tu compra no sea objetiva y sea totalmente subjetiva, ¿no? Pero bueno, hablando ahora un poquito sobre la moto. Esta moto, con respecto a la tecnología, tiene modos de control de tracción seleccionables. Bien, tiene el Easy Start System, que no es ni más ni menos que cuando uno arranca la moto, en vez de mantener pulsado el botón hasta que arranque, soltarlo, uno pulsa y suelta, como el sistema convencional de casi cualquier auto de hoy en día. Uno simplemente pulsa y suelta y el burro de arranque va a girar hasta que el motor esté en funcionamiento. Y lo otro que tienes es el Low RPM Assist, que en los motores de 4 cilindros está bueno, porque los motores de 4 cilindros pecan de tener cilindros muy chiquitos. Cuando uno suelta el embrague y viene el empujón del cilindro que viene en ese momento, del pistón que viene en ese momento bajando, es muy suave porque las cilindradas son chiquitas, las cilindradas unitarias, entonces tiende a querer pararse. En un motor bicilíndrico de 800 centímetros cúbicos, como en un Ducati, uno puede soltar el embrague cuando viene la explosión de ese pistón que está empujando esos 400 centímetros cúbicos. La rueda se mueve, no se para, no tendría tanto sentido, pero en un 4 cilindros pongámosle que sí. Lo que hace es acelerar un poquito cuando uno suelta el embrague y la moto detecta que las revoluciones están bajando de las 1000 RPM, que es donde este motor está en ralentí. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre algunas cosas particulares de la moto y después entramos bien en detalle de qué se trata el motor. Con respecto a la frenada, tiene discos de 310 milímetros, 2 discos flotantes mordidos por pinzas Nissin de 4 pistones.
suficiente, muy bien, un buen equipamiento. En 4 cilindros siempre vemos dos un freno de disco doble, en este caso flotante. ¿Por qué se usa flotante? Y me gusta por ahí aclarar algunas de estas cosas que normalmente no se aclaran. El disco flotante se usa porque si tiene algún tipo de deformación, los discos están sometidos a mucha temperatura, y normalmente cuando están a mucha temperatura y se enfrían de una manera pareja no se deforman, pero si uno pisa un charco de agua o algo por el estilo, el metal se deforma. Cuando se deforma, nosotros tocamos el freno y empieza a pasar eso de que frena, resulta frenar y se siente. Esto lo que hace es equilibrar ese pequeño movimiento, permitiendo que se acomode el disco y evita que pase eso. Fundamentalmente para eso, para absorber esas imperfecciones. Ahora, ¿y para qué se usan dos discos? Bueno, sí, se tiende a pensar que con dos discos hace falta dos discos de freno para que frene bien, porque la moto es pesada y si no nos tendríamos que clavar del freno para poder frenarla. Y esto no es así, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Cuando se diseña la presión que hay que darle sobre el freno depende de la bomba, de la palanca que haga, o sea, es una cuestión compleja entre comillas, pero que no tiene nada que ver con la cantidad de discos y caliper ni la cantidad de pistones que tiene, sino que tiene que ver con el tacto que uno quiere que tenga la moto. Y eso lo vamos a poner obviamente en relación a los discos que tengamos, ¿no? Si nosotros tenemos un solo disco y le ponemos otro disco con otra bomba de freno y demás, va a ser tan sensible que no vamos a poder prácticamente manejarla la moto. Lo que se busca no es que frene más, porque hay que justamente hacer que el tacto cambie para que tener el mismo tacto que si tuviésemos un solo disco. No es para eso, sino que es para dividir la energía que vamos a estar utilizando en presionar los discos para que frenen. En una moto que metemos en un circuito, que frenamos, vamos a mucha velocidad, frenamos casi a cero, mucha velocidad, frenamos casi y estamos exigiendo demasiado, la temperatura de los discos se eleva increíblemente y eso termina trayendo problemas y las pastillas de freno lógicamente sufren un desgaste mucho mayor. Entonces de esta manera repartimos esas energías y hacemos que los discos de freno soporten el uso. Y por otro lado, cuando se excede demasiado la temperatura, eso se transmite al líquido de freno, tiende a hervir, se genera aire dentro del circuito y se nos pone muy esponjoso la frenada y cambia el tacto y se pone peligroso. Por más que utilicemos un líquido de freno para alta temperatura, DOT 3, DOT 4, lo que hace es tener una aditivación que soporta más la temperatura para que no hiervan, ni más ni menos que eso. Si bien vamos a utilizar obviamente el líquido de freno correspondiente para eso, en esos casos hace falta este sistema. Bien, saliendo del tema de la frenada, esta es una moto que tiene una horquilla delantera regulable y un mono amortiguador trasero con bieletas en un basculante construido en aluminio, muy liviano, muy correcto y muy normal, digamos, para lo que se ve en ese segmento, muy completo, ¿no? La horquilla delantera y la suspensión trasera son totalmente regulables, funcionan muy bien y no pecan de tener un tacto tan duro como el GSX 750R, que lógicamente es una moto mucho más para la pista, y por más que las suspensiones sean regulables, es como siempre digo, en las super deportivas tenemos duro, muy duro y hiper duro, no es soft, medium y hard. Así que bueno, en este caso sí, en la posición soft se hace una moto dócil para los baches y la ciudad. Ahora, es una moto de 213 kilogramos, muy similar a la competencia y que tiene 114 caballos. Este motor es el mismo motor que utilizaba la GSX 750R del año 2005,
pero con la diferencia que en ese tiempo tenía 155 caballos y ahora tenemos 114, 8750 vueltas. Y acá, esto es algo que siempre me preguntan y me gusta siempre aclarar. Los motores se domestican, digamos. ¿Para qué? Para que tengan menos potencia. Y muchas veces me dicen, pero ¿y por qué queremos que ese mismo motor que podría rendir 150 caballos, que me rinda 150 caballos y listo? ¿Para qué hacen esto? No le encuentran sentido. Bueno, tiene sentido. Y esto es por lo siguiente. Hay dos cosas que se hacen normalmente para domesticar los motores. ¿Y para qué los domestican? Ya lo vas a entender. Una, y es la principal, es el tema del árbol de levas. El árbol de leva, cuando no tenemos distribución variable, tenemos dos caminos. Un árbol de leva que haga que la moto en ralentí sea muy suave, regule muy bien, no nos lleve corcoveando ni tironeando a bajas vueltas. Podemos ir a muy pocas revoluciones en ciudad y la moto es súper dócil, que de hecho es así esta moto, igual que el Z900. Muy suave, el motor es muy fácil de llevar a pocas revoluciones, a poco y medio régimen, pero a altas revoluciones se empieza a ahogar, y con ahogar no me refiero a que tenga mucho combustible, sino que le empieza a costar respirar oxígeno. ¿Y por qué? Porque cuando estamos a altas revoluciones, el aire, que es elástico, empieza a pasar que el pistón baja muy rápido, la válvula cierra, pero cuando bajó hay vacío. Con un árbol de leva que permita que la válvula de admisión se mantenga más tiempo abierto, en ese momento hace que tengamos mejor llenado. Cuando expulsa en escape, pasa lo mismo. El pistón subió, se cierra la válvula de escape, pero resulta que nos quedó presión. Si la válvula de escape se cerrara un poquito después, vaciamos mejor los gases de escape que necesitamos sacarlos para que después no estén ocupando espacio en lugar de el aire con oxígeno limpio, que nos va a permitir combustionar mejor, ¿no? Y lo que pasa es que llega un momento, y es a lo que se llama cruce, tiene un cruce de leva muy grande, qué sé yo, muy exagerado. Bueno, a lo que se refieren con eso, con el cruce, es que hay un momento en que la válvula de admisión y la válvula de escape están parcialmente abiertas las dos. Una todavía no terminó de cerrarse y la otra ya se está abriendo. ¿Y eso para qué es? Cuando está muy altas revoluciones genera barrido. Entra aire limpio, y ese aire limpio que entra por la inercia que está causando la aceleración que hay en la admisión, vacía mejor los gases de escape. Entonces eso permite un llenado mejor con gases libres, ¿no? Más allá que si el motor no tiene turbo, por más que saquemos el filtro de admisión y que tengamos todo lo más directo posible, a altas revoluciones el llenado como mucho llega a ser de un 50-60% por el vacío que queda, ¿no? Y con el turbo obviamente lo compensamos y hasta podemos hacer que haya un sobrellenado, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un motor atmosférico. Ahora, ¿qué pasa? Y vos decís, bueno, ¿y por qué no usan ese árbol de leva con un cruce así para altas revoluciones? No se puede, o mejor dicho, poder se puede, porque en la versión R lo tiene y nos rinde y tenemos un 40% más de potencia, una bestialidad. ¿Qué pasa? A bajas revoluciones el pistón viene despacito, las válvulas se abren más lento. Obviamente esto no es así, ¿no? Gira a 1000 revoluciones por minuto, o sea, es rápido, ¿no? El tema es que ese tiempo de apertura en que están las dos válvulas abiertas, una todavía no cerró y la otra no se abrió, se hace demasiado largo y empieza a pasar que gases de la admisión se nos van por el caño de escape, y que tiende a retornar también por la admisión los gases de admisión cuando el pistón está subiendo, justamente porque la elasticidad del aire a bajas revoluciones ya no es tan influyente. Entonces, ¿qué pasa? A bajas revoluciones el motor regula mal. Entonces necesitamos que regule un poquito más alto, 200, 300, 400 vueltas más en ocasiones, dependiendo del cruce de válvulas.
y regula de una manera inestable. Entonces nos empieza a pasar que nosotros vamos en la ciudad en primera, en segunda y va medio a los tirones y queriendo corcoviar. ¿Por qué? Porque el motor con ese cruce de levas no le gusta andar a pocas revoluciones. Y si vamos y vemos los motores de autos de cuarto de milla o de TC o de lo que sea, o de rally o lo que sea, que tienen estos cruces de leva muy exagerados, vamos a ver que regula tremendamente mal. Pero claro, los motores revolucionan de una manera impresionante. Y como la potencia es torque por revoluciones, por 2 pi sobre 60, pero es torque por revoluciones, si logramos que el motor revolucione más, tenemos más potencia. El torque termina siendo el mismo, prácticamente el mismo termina siendo, pero la potencia se dispara. Entonces, claro, tenemos una moto naked, la vamos a querer usar para la ciudad, para todos los días, no estamos buscando meternos en circuitos, ni qué sé yo, y no vamos a estar compitiendo y corriéndole a nadie. Entonces, tenemos 4 cilindros, motor súper suave, que suena muy bien, que tiene buena potencia, que estira bien y demás, pero que se puede usar, ¿no? Que se puede usar. Vuelvo a decir, también se puede usar el de la versión R. Pero es más doméstico, es más domesticable, es más domable. Se siente mucho mejor a bajas vueltas. Por otro lado, tenemos el tema de la compresión. Cuando queremos más potencia, lo que hacemos es aumentar la compresión. La compresión lo que se hace es bajar, reducir la cámara de combustión para que cuando el pistón sube, comprima más. Cuando comprime más, se aprovecha mejor la explosión. Con la misma cantidad de aire, o sea, mezcla oxígeno y combustible, con la misma cantidad de combustible y oxígeno, hacemos que el pistón baje con más fuerza. Por consecuencia tenemos más torque, más revoluciones, más de todo. Pero el problema es que eso hace que la temperatura se eleve mucho más y que también tengamos el problema de que necesitamos más octanaje en el combustible. Combustible que en la versión R se nos va al límite de los mejores combustibles que conseguimos en algunos países y no en todos los países. Y si nosotros utilizamos un combustible que tenga menos octanaje del que debería tener, empezamos a tener preexplosiones, autodetonaciones, pistoneo. El problema de eso es que hace que, por un lado, la temperatura se eleve desmedidamente, el pistón está subiendo y hay una preexplosión antes de que suba y es como darle un martillazo al pistón. Podemos tener problemas de rotura de aros, se eleva la temperatura, se nos puede pinchar el pistón, un montón de problemas. Es muy dañino el tema de la autodetonación. Entonces, ¿qué pasa? En vez de tener una compresión de 14:1 como suele pasar en las superdeportivas, lo bajan a 11,5, 12:1, que es una muy buena compresión, pero que nos permite utilizar combustibles de un poco menor octanaje y calidad. En la ciudad se comporta mejor, tenemos un muy buen comportamiento a altas revoluciones, buena potencia y demás. Y por otro lado, bien, en la versión R nosotros nos metemos abajo de la cúpula, aceleramos, vamos a 270 km por hora en la 750, que tiene 155 caballos. Ahora, ¿qué pasa con la Naked? En la Naked, si pusiéramos el motor con 155 caballos, no podríamos andar a 270 km por hora, porque se nos arranca la cabeza del cuerpo. No hay forma de poder sostener esa velocidad prácticamente una Naked, a menos que pongamos una buena cúpula. Pasar los 240 km por hora en una Naked es una tortura. Y si lo logramos hacer, no lo vamos a poder sostener. Entonces, vamos a sacrificar suavidad para la ciudad, tener que utilizar combustibles de altísimo octanaje con el peligro de que si por ahí no conseguimos ese combustible o no está con el octanaje que nos dice que tiene y demás, podamos tener problemas para tener nada más que una velocidad a la cual no podemos ir. No tiene sentido. Entonces, de una manera muy inteligente, las marcas japonesas hacen esto: domestican los motores para que sean más utilizables y que sigan siendo motores que tienen todo lo que tienen que tener
y más también. Esta moto igual anda alrededor de 230 km por hora, una velocidad para una naked, pero mucho más que suficiente. Así que bueno, después con respecto al consumo, según Suzuki consume alrededor de 5 litros cada 100 kilómetros, lo que es un consumo moderado para un 4 cilindros de 750 centímetros cúbicos. Tiene un tanque de 16 litros, así que normal ronda los 200 y pico largos de kilómetros hasta tener que repostar combustible. Con respecto a la posición de manejo, si la comparamos con la Z900, el manillar es mucho más angosto y más retrasado. Y a la vez es bastante más al ataque que la Z900. La posición es más radical. Ahora, la distancia entre ejes es muy corta de esta moto y hace que cuando nosotros nos queremos apilar tengamos el escalón del asiento trasero muy cerca. Entonces nos vamos muy sobre el manillar. Cosa que no pasa con la Z900, por ejemplo. Son pequeñas cosas, pero que bueno, a veces está bueno comentarlas al haber tenido la experiencia de probarlas, para que por ahí uno diga, bueno, che, a ver cómo me encuentro con esta moto, ¿no? Si por ahí sos un tipo de 1,90 m, eso se va a exacerbar mucho más. Y si me dice 1,60 m, ponele, vas a llegar bien al piso, porque la altura es de 820 milímetros, una cosa así, si no me equivoco, al piso, llegás muy bien, pero el manillar está un poco adelantado y por ahí se te va a hacer un poco más radical la postura de lo que normalmente solemos tener en motos naked, ¿no? Como una MT-09, que es una postura mucho más extraña, diferente a todo, una postura distinta. Pero bueno, para no entrar demasiado en detalles. Así que sí, es una gran moto. Si estás en Europa, por ahí por un precio un poco inferior a un Z900 tenés una moto excelente, tiene todo lo que tiene que tener. El Z900 tiene pantalla TFT full color, en este caso tenemos un LCD monocromático, tiene sus modos de conducción, obviamente ABS, no es un ABS muy intrusivo. En estas motos de alta cilindrada no solemos ver ABS muy intrusivos. Así que es una moto realmente muy interesante, muy recomendable y con un motor, vuelvo a decir, muy lindo para la ciudad, con esa suavidad de los 4 cilindros, con un árbol de leva apropiado. Esto, como se puede corregir, también se corrige con distribución variable, pues son pocas las motos ahora que lo están teniendo. Lo tiene Ducati con su testatreta, lo tiene BMW con su Shift Cam, lo tiene Yamaha, incluso la R15 ahora lo está utilizando, es un sistema diferente, pero también tiene distribución variable. Ya se está empezando a querer ver en algunos modelos y no va a tardar mucho en invadir el mundo de las motos, sobre todo de alta cilindrada. Honda con el CBR 1000 ya lo está utilizando también. Porque en los autos ya esto es algo que se ve incluso en autos de segmentos económicos, así que y es una solución muy interesante que ya está muy utilizado, así que lo vamos a ver en cualquier momento. Así que bueno, de esta manera concluimos con el informe. Si te resultó interesante y le das un like, fantástico, porque lo va a mostrar más y YouTube va a entender que tiene contenido de valor. Si te pareció que no es interesante, también puedes darle un dislike para que YouTube no lo muestre. Así que obviamente dejo a tu criterio lo que te haya parecido. Obviamente yo hago esto con la mayor profesionalidad posible, pero bueno, todo depende de criterio de ustedes, los suscriptores. Así que bueno, con esto concluimos y nos vemos en el próximo video de Triple R.